Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:34, ya estamos de vuelta con todo el análisis con nuestros panelistas de día lunes. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenidos los dos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien, aquí arrancando la semana, primer lunes de agosto, así que hay que pasar agosto. Vamos a ver si pasamos. Oye, pero los candidatos tienen que pasar agosto. Todo el mundo, sí, todo el mundo, pero los candidatos Partió ácido, Cristóbal. ¿Tú tienes dudas de que alguno de los candidatos o candidatas pase agosto? No, pero hay muchos cuestionamientos. Hay que ver si Marco Enrique publicó ayer que juntó la firma. Que juntó la firma. Viene entrevista el día de la tercera. Mala noticia para Janet Jara, yo Claro. creo. Y la pregunta es si Mike Nichols, ¿no es cierto?, junta la firma, que yo no lo he visto que haya publicado todavía algo Oye, así. Pero pero- antes que vayamos sí. a lo presidencial y a las proyecciones, a los análisis, vamos un poquitito con Codelco, es el tema que marca la jornada. Estamos en 3 días de duelo nacional. Codelco ha señalado que va a haber una investigación, una comisión asesora internacional que vea que Auditora. que fue una auditora. Va a haber una comisión investigadora en el Congreso. Hay una investigación de la Fiscalía, pero está el detalle tremendo de que de los 6 mineros que murieron en el Teniente, ninguno llegaba a los 34 años. Y somos un país minero, entonces también esto, además de la tragedia que significa, yo creo que igual nos pone cuestionamiento respecto de cómo estamos operando. Lo decía un poco Yarna Proboste temprano aquí, la necesidad de que la fiscalización sea mucho más acuciosa. Sí, terrible lo Cristóbal de Uneus. Codelco. Lo que hay que tener en cuenta es que, como explicaba bien Gustavo Lagos, que lo entrevistó ayer la Connie Santamaría en TVN, ¿no es El cierto? sábado, sí. El sábado, es que la mina va de arriba hacia abajo y a medida que yo bajo en la profundidad, la presión de la roca va aumentando y lo que no queda claro es que si esta explosión de la roca se debió al sismo o se debió a alguna tronadura. Porque si es por producto de la tronadura hay cosas que revisar, si es producto del sismo... También hay cosas que revisar, pero son está más distintas fuera las causas. del control. El teniente está pasando por problemas complejos, ¿no es cierto? La reestructuración, la ampliación de la capacidad productiva, el plan estratégico está atrasado, sobre presupuesto. Entonces, esto no ayuda a los objetivos que se había puesto el gobierno corporativo de Pacheco de aumentar la producción. Claro, de hecho hay un problema como súper práctico, concreto en este momento, y es que es cada día de no producción del Teniente es carísimo. O sea, Son realmente... entre 8 y 10 millones de dólares de ingresos. Exactamente, y eso significa ingresos para el Estado también, ¿cierto? Cuando hablamos del sueldo de Chile y todo eso. Entonces, y en este minuto, la faena, o sea, no se sabe cuándo van a poder retomarse en esa parte. Y lo que tú decías, lo que está pasando en el Teniente, es que es una mina, ¿cierto?, de hace 110 años, que cada vez que como ya está agotado la parte de arriba, tienen que ir explotando y habilitando pisos hacia abajo. Esto es como una ciudadela, tiene 4.500 kilómetros de túneles adentro. Y entonces, claro, cada vez hay más presión a la roca y por lo tanto se tienen que tomar todas esas medidas de seguridad para habilitar esa parte. Y hoy día estaban listos para entrar a operar uno de esos proyectos, a empezar a explotarlo en este proyecto y en este plan de tratar de aumentar la producción del Teniente. Entonces, por eso también es preocupante que aparezcan algunas voces, porque siempre aparecen aquí como, oye, tal vez no se puede seguir explotando el Teniente. O sea, eso es como impracticable. Claudio Alvarado. Sí, de acuerdo con eso último, de acuerdo por supuesto con que como partía diciendo Cristóbal, esto es una tragedia, o sea, son muy tristes, además uno empieza a leer un poquito de lo que ha aparecido, ¿cierto? La historia de los niños que fallecieron y muy jóvenes, con familia, o sea, es una tragedia por todos lados. Ahora, desde el punto de vista político o de la discusión pública, el modo en que esto se ha abordado, a mí me parece que algo que no corresponde, y lo conversábamos fuera de micrófono, digamos, antes de entrar al aire, algo que no corresponde es entrar en comparaciones odiosas con lo que fue el rescate de los 33 mineros bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, en redes porque sociales. son situaciones muy distintas por donde se le mire, desde el tipo de mina que estamos hablando hasta las características propias del accidente y de lo que provoca la muerte de los mineros en este caso. Ahora, al mismo tiempo, justamente como
Estamos hablando de situaciones muy diferentes. Es verdad que, tal como se ha anunciado, tiene que haber una auditoría internacional, se tiene que averiguar, investigar para saber bien exactamente qué pasó, porque el punto de vista de la gran minería, este es uno de los accidentes, de las tragedias más grandes que ha existido, y eso exige, obviamente, tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir algo así, en la medida de lo posible, y para saber exactamente qué ocurrió. Sí, porque además de que es como motor de nuestra economía, las personas que entran a una mina son familias. Así es. Y un país minero que exporta también tiene que asegurar, hasta ahora lo habíamos hecho, pero situaciones como esta, Jana Prost decía que a lo mejor había que reafirmar, retomar, y decía, esto es una muestra de nuestra débil institucionalidad también en esto, como necesitamos mayor fiscalización. Quizás también ese es un punto, digamos, post. Yo no entiendo mucho el comentario de la senadora, porque si uno mira las tasas de accidentabilidad en la minería han ido cayendo en los últimos 30, 35 años. Obviamente uno siempre quiere evitar estas tragedias, pero y cuando pasa una tragedia hay que aprender las lecciones y ver cómo se mejora. Ahora, el teniente está toda una fase de automatización, ¿no es cierto? Ahora los camiones se manejan desde Rancagua. Entonces, han hecho un esfuerzo por ir mejorando la seguridad de los trabajadores, pero claro, siempre pasan estos imponderables y lo importante es que la compañía aprenda. Encuentro que la reacción fue bastante rápida, encuentro que fue bueno que el directorio pidiera esta auditoría, hubo una sesión de directorio extraordinario, uno veía al presidente del directorio con toda la plana ejecutiva, entonces yo creo que la compañía está enfrentando de manera transparente y bien este desafío. Ahora, claro, habrá que ver qué es lo que dice la investigación y las lecciones que se aprenden. Y que la investigación también sea rápida, y eso lo decía el presidente Boric, y yo creo que tiene un punto. Él usó este adagio de la justicia tarda pero llega, y dice, bueno, como me dijo uno de los familiares, la justicia si demora mucho ya no es justicia, no sirve. Entonces también es importante para responderle a esas familias y para tomar las medidas que haya que tomar, porque también puede ser, hoy día se está investigando, ¿cierto?, un cuasi delito de homicidio, eso es lo que está investigando el fiscal regional Aquiles Cubillo. Y uno se preguntaba ¿por qué tenemos que suponer aquí que hay delito? Porque tal vez fue un accidente, o digamos, hay que saber por qué ocurrió, y también ahí que se establezcan bien las responsabilidades, pero en una de esas también puede ser, o sea, cabe la posibilidad de que no haya responsable, o sea, eso es lo que hay que aclarar. Efectivamente, eso es lo que hay que aclarar. Y como dices tú, Connie, mientras más pronto se tengan noticias, mejor. Además, hay que recordar que ahí efectivamente, en la demora de la investigación, aunque esto no es exclusiva responsabilidad del gobierno, ni mucho menos, ahí sí se le puede abrir un flanco político al Ejecutivo, porque hay otros casos análogos, en el sentido de accidentes, de tragedia, en los cuales al gobierno se le ha reclamado, yo no sé si con mayor o menor justicia, la verdad, pero se le ha reclamado una demora en la entrega de resultados de las investigaciones. Pienso en la persona que falleció en La Moneda. Ahí habían reclamos en su minuto por parte de las familias. Probablemente las familias siempre están muy afectadas. ¿Pero tienen paralelo, tú crees, con esta tragedia de Codelco, lo del señor de La Moneda? Digo que en el caso de no existir información pronta, al gobierno se le podría abrir un flanco, aunque esto no sea exclusiva responsabilidad, y por tanto más sentido que el gobierno sea el primer interesado en querer apurar las cosas y que pronto sepamos exactamente lo que ocurrió. Porque en el caso, creo que era un gafiter que falleció en La Moneda, ahí sí habían muchas críticas al respecto. Son 8:42. Vamos a ese fin de semana de encuestas, porque hemos tenido festival de encuestas. Y llama la atención porque, bueno, Criteria, usted ayúdeme, Criteria, Activa Pulso Reset, Ciudadano. Pulso Ciudadano. Pulso Ciudadano es activa. Y activa, Pulso Panel Ciudadano. UDD el día... Todos están señalando, muestran un poco la tendencia con una Janet Jara arriba, ya podemos hacer el desglose cada uno. José Antonio Kast, Evelyn Matei. Pero Cadem mostraba ayer un cambio en Evelyn Matei en cuarto lugar y aumentando Parisi. ¿Cómo hace la lectura de esos cálculos y el pulso que están mostrando estas encuestas? Cristóbal Uneus. A ver, yo creo que a mí lo que me cuesta creer es que Parisi esté empatado o por sobre Evelyn Matei. Yo creo que políticamente no sé si hace mucho sentido, uno no siente no es consistente con otros datos, ¿no es cierto? Aquí hay 3 partidos detrás de la candidata Matei, ¿no es cierto? Parisi no tiene hoy día bancada parlamentaria, claro, se sumó a Pamela Giles, él muy populista diciendo, ¿no es cierto?, que no descarta un nuevo retiro. ¿Cuánto le suma? Bueno, después... No sé, pero la pregunta es, ¿cuál es el techo? Hablábamos fuera de micrófono, ¿no es cierto?, con Claudio,
que suena un poco lo mismo a la elección pasada, ¿no es cierto?, donde Parisi terminó por arriba de Sebastián Sichel, pero yo lo he dicho, lo he sostenido anteriormente, yo creo que más que la presidencial, yo creo que hoy día a mí lo que me interesa más y me preocupa más es la parlamentaria, lo podemos hablar después, pero aquí la gran pregunta es, ¿quién va a terminar arriba? ¿Janet Jara o José Antonio Kast? ¿Y cuánto es la suma de Kast, Kaiser, Matei? Ya, pero tú en ese sentido estarías dando por perdida a Evelyn Matei. Estamos a 14 días de la inscripción de candidatos. Es decir, si las elecciones son este domingo, Matei no pasa a segunda vuelta. Claudio Alvarado. Efectivamente, como dice Cristóbal, si la elección fuera este domingo, es claro cuál sería el resultado. Ahora, por supuesto, las cosas pueden cambiar en los meses que siguen. Sabiendo eso sí, que en el caso de Evelyn Matei, me parece que tiene una dificultad relevante de la cual hacerse cargo para intentar dar vuelta al tablero, y es que ella estuvo arriba. O sea, ella no es alguien que viene de abajo hacia arriba y que la tendencia... que no ha aprendido, claro, sino que más bien ella estuvo arriba, cayó por motivos que hemos conversado durante todo el semestre, creo yo, acá en el programa, una suma de factores, por supuesto, y entonces ella tiene que volver a levantarse luego de haber bajado su posicionamiento, y eso siempre es más difícil. No es imposible, pero uno ve que la campaña de José Antonio Kast está ordenada, que no ha tenido grandes contratiempos, que, como se dice coloquialmente, no ha pisado los palitos que podrían haberlo complicado, y entonces la situación de Evelyn Matei objetivamente es muy compleja. Al igual que Cristóbal, yo tampoco creo que esté cuarta, digamos, cuesta asumirlo, no es consistente con el resto de los datos, pero sí me parece que si uno mira las distintas encuestas, deja muy claro que hoy en día, si la elección fuera este domingo, nuevamente para usar la fórmula de Cristóbal, están peleando en primer lugar Matei y Jara, y Evelyn Matei está en un tercer lugar, pareciera, salvo por el caso de CADEM, cómodo o digamos sin mayores contratiempos, pero lejos de los que están peleando la pole position. Estancada, más bien pegada. Claro, pero, está como estable dentro de su gravedad. Sí. Tal cual. A mí me llama la atención fenómenos como candidatos insistentes, digamos, candidatos insistentes como Marco Enrique Minami, como Franco Parisi, también podríamos decir de José Antonio Kast, un candidato insistente, pero en el caso de estos dos, con un Meo que ya se instala, va por quinta vez, dice que se inscribe, que tiene la firma, y un Franco Parisi que vuelve, ¿no es cierto?, a la carga y que marca. ¿Usted entiende esos fenómenos? Cristóbal Uneus. A ver, yo creo que él tiene un nicho bien identificado, ¿no es cierto? Esta persona ¿quiénes son? Aspiracional, fuera de la política, que él de alguna manera cautiva con su discurso, ¿no es cierto? Vivió en Estados Unidos, la última campaña... La hizo desde allá. La hizo desde allá. No vino allá. a Chile, no podía venir. Claro, no tenía este programa de gusto. YouTube, ¿no es cierto? No sé si lo ha reactivado, que tenía muchos visitantes, mucha audiencia. Y la pregunta es si en esta elección va a marcar más o menos de 10. Sumó a Pamela Giles, ¿no es cierto?, como candidata su aliada, su nueva aliada. Su nueva aliada. Él dice que va a sacar entre 12 y 15 diputados. Eso es harto. Y por lo tanto la pregunta es a quién le está quitando esos diputados si llega a sacar esa votación. Ahora, hay que ver los debates, la campaña. Esto está recién empezando y él ahora está en Chile. Entonces la cosa va a ser un poco distinta. Claudio, ¿tú sí, cómo lees ese fenómeno? Coincido con Cristóbal, hay un perfil de votante antipolítica, hastiado de la política tradicional, que no tiene grandes inquietudes ideológicas, que pareciera más bien pertenecer a un mundo de oposición. Ahora también podría ser de oposición a un gobierno de derecha, digamos. Y yo creo que en ese público antipolítica, más bien pro consumo, pro mercado, pero hastiado de todo lo que es la política tradicional, Parisi ha logrado afirmarse de un modo que es bien persistente. Escuchaba una entrevista hace un par de semanas a Jorge Fábrega, académico de la Universidad del Desarrollo, que también tiene una empresa, no sé exactamente de encuestas, pero que participa, digamos, de este tipo de análisis. Jorge Fábrega decía que en su seguimiento, en lo que ellos vienen siguiendo de monitor de liderazgo público, Parisi nunca ha desaparecido en estos 4 años, que siempre figura. Pero interesante pero es raro, porque si uno mira, hasta fines del año pasado, el Partido de la Gente, que fue la sorpresa en la elección parlamentaria del 2021, había tenido 6 cupos en la Cámara de Diputados, terminó teniendo nada. Hoy día no tiene representante en la Cámara parlamentaria. Yo el otro día me encontré con un antiguo ex y alto dirigente de la Democracia Cristiana, que es de cuentas políticas, y me dijo, mira, yo me he juntado un par de veces con Franco Parisi para entender este fenómeno político, de curiosidad. Dijo, y funcionan como una empresa. O sea, realmente tienen planillas Excel, funcionan, es lo más parecido a una empresa que a un partido político. Entonces, como que llama la atención que
pueda tener candidatos a diputados, pero que los tienen y los pierden, pero siguen siendo una fuerza... Pero es que Bueno, fíjate que sí es plausible que su público pertenece fundamentalmente de gente hastiada a la política, gente que no sigue el día a día del debate público. Probablemente muchos de quienes votaron y van a votar por él no tienen ni idea que esos diputados se desafiliaron del partido de la gente. Fenómeno tipo Milei, así Yo como no enojado. sé si les importa, además. Efectivamente. Con el claro, desprestigio eso del Congreso, no sé si Da lo mismo. da lo mismo para ellos. Ahora, siempre está, no estoy diciendo que sea el caso Franco Parisi, pero siempre está como la sospecha de estos candidatos que van y vuelven y insisten en el factor económico. Porque porque recordemos que la cantidad de votos que tú sacas te lo reembolsa digamos, a cargo de los gastos, ¿cierto? De gastos de campaña, pero te lo reembolsa el CERVEL y no es poca plata. No estoy diciendo que sea el caso, pero digamos... Puede ser un factor. Puede ser un factor. Ahora, él no es el único. Artés po. también está yendo por no sé cuántas ¿Cuántas veces ha ¿Cuántas ido? veces? Claro. Ahora, Entonces, Artés tenía que juntar firmas. Yo no sé si las ha podido juntar. no sé. Porque, Pero está porque no tiene tratando en el partido. fondo. Sí, Entonces, porque Marco Enrique Ominami ayer en una entrevista dijo que las había juntado y que iba por quinta vez. Tú decías... Lo reafirma hoy en Claudio, una entrevista a La sí. Tercera. Y Claudio, tú decías una mala noticia para Jara. ¿Tú dices Sí. que le puede hacer daño a Jara? En los márgenes, me explico. Si la encuesta, el promedio, digamos, que estamos observando entre distintas encuestas, anticipan el resultado que vamos a tener, lo que sabemos es que hay una primera posición que se está peleando entre Jari y Matei, entre Jari y Kast, dijo, y por tanto una eventual segunda vuelta entre ellos, entre Jari y Kast. Y entonces ahí también va a ser relevante el punto de vista del ánimo ambiente, cómo llegan, con cuántos votos llegan y cuántos votos pueden obtener. Entonces a mí me parece que lo que podría ocurrir con Marco Enrique Ominami es el peor de los mundos para llenar Jara. ¿En qué sentido? En que no va a sacar tantos votos, por tanto no es que en segunda vuelta haya mucho donde ir a recoger, pero sí un porcentaje suficiente para que ella, por decir algo, a modo de ejemplo, en vez de marcar 27, marque 24 o 23. En vez de ser primera, efectivamente, puede ser segunda. Sí. Entonces, en ese sentido lo veo una mala noticia para ella si es que se concreta. Bueno, como el mismo Meo ha anunciado que así va a ser, que ya junto a la firma. Bueno, y ahí también entra, claro, en el otro lado, Parisi afecta directamente a... Porque si le creemos a Cadem, digamos, yo entiendo que a todos nos produce dudas, pero que Parisi basa a Matei, ¿podemos entender que Parisi crece a costa de Matei? Esos votos, ¿a quién se los quita? Es una buena pregunta. Yo creo que le quita a todo un poco, pero lo interesante es que si yo sumo en la Academ, que es el peor resultado Sí. para la derecha, ¿no es cierto? Yo sumo Kast, Matei y Kaiser, ¿no es cierto? Llegó a 45%. Entonces le falta poco para el 50% para la segunda vuelta. Obviamente nunca uno suma el 100%, No. pero si yo sumo al otro lado... No llegáis. No llegáis. Entonces, asumiendo que todos los votos de Parisi se van a Jara, Lo cual es bien poco De Parisi plausible. A Jara, pensando que a Jara de Parisi. Si Perdón, hiciéramos eso. es si ya. hiciéramos ese ejercicio, Perdón. ¿no es Incluso en cierto? ese escenario, Ya. Claro. le queda todavía un trecho por recorrer. Pero si estamos hablando de que los seguidores de algunas candidaturas son personas que tienen bronca con la política, desafectadas, que no creen en nada, que en el fondo casi que los votos son castigo y que el que represente... ¿Por qué no es Johannes Kaiser, que ha ido a la baja y que en algún minuto aquí mismo hablábamos de que era como el fenómeno de la política chilena? Bueno, eso iba a agregar yo, que uno nunca va a tener total certeza, pero me parece que cuando Kaiser estaba mejor, Parisi estaba más bajo, y el día que Parisi está más arriba, Kaiser tiene menos votos. Yo creo que ahí sí hay un eventual trasvasije, trasvasije. efectivamente. Vasos comunicantes. Yo me pregunto cuánta gente está confundiendo Kast con Kaiser. Ah. Los dos apellidos parten igual, los dos son de descendencia germana, ¿no es cierto? Uno es un candidato nuevo y todo, entonces puede haber ahí una confusión. Kast ha hecho mucho más campaña que Kaiser, probablemente Kaiser ahora va a retomar su campaña después de la inscripción. Oye, nos queda poco tiempo, pero esta carta que quería comentar, a ver qué les parece, la movida de Evelyn Matei, de mandarle una carta en el Mercurio, no sé si salió en otra parte, pero por lo menos salió en el Mercurio a Sebastián Edwards, que uno dice, tan importante, yo entiendo que es súper renombrado Sebastián Edwards, tan importante como para que la candidata le mande una carta, digamos, o está usando esa instancia también para poder responder a mucha gente que tal vez se sintió afectada cuando ella
ella dijo en esa entrevista que las muertes del golpe de Estado, por lo menos las muertes de los 2 años posteriores, algo así, eran inevitables, ocurridas durante la dictadura. Y sale, le manda una carta para pedir perdón, digamos, por esos dichos. ¿Qué hay detrás de eso, Claudio? Yo diría 2 cosas. La primera es que me parece que aprovechó o intentó aprovechar la oportunidad que se le abrió con las frases, con los dichos de Sebastián Edwards para pedir disculpas y aclarar una de sus frases más oscuras en lo que ha sido la campaña presidencial, que fue esta idea de las, comillas, muertes inevitables luego del golpe de Estado. Entonces yo creo que en ese sentido intentó aprovechar esa oportunidad. Pero dicho eso, yo coincido con lo que está latente en tu pregunta, Connie, y es que es curioso, es extraño. Claro, probablemente Belén Matei está buscando distintas maneras de hablarle al llamado centro político, que nadie sabe muy bien qué es hoy en día, pero que evidentemente sugiere que hay algo así como un bolsón de votos disponible para ella. Pero coincido en que la manera, aunque entiendo lo que quiso hacer, es un tanto curiosa. Me llama la atención porque los votos que yo creo que ella debería ir a conquistar son los votos como Alejandro Mico, José Gregorio, que están hablando... Y habló José Gregorio, que va a votar por Matei. Y Alejandro Mico también... Que se sea más siente cerca. cómoda Entonces, por los equipos de gobierno. ahí han aparecido 2 personas que tradicionalmente eran más cercanos a la concertación, a la centroizquierda, que están hablando de Matei. Entonces la pregunta es, ¿por qué no va ella? Se junta con ellos, trata de hacer algún guiño hacia el lado. Su tecito, Claro, ¿no es cierto? con los tapaditos. A eso me refiero. Entonces es raro esta carta a Sebastián Edwards. Sebastián Edwards tiene toda la razón en los argumentos que está dando, pero la pregunta es dónde ella está poniendo los esfuerzos y dónde están los votos que le faltan a ella. Ahora, lo consiguió en todo caso, porque él le respondió que está bien y dijo que podía ser Sí. una muy buena presidenta. Son 8:55. Un punto final, breve, Claudio, ¿querías decir algo? Hay una posible lectura político-partidista y es que todavía no está 100% cerrado el acuerdo con demócratas y Sebastián Edwards es cercano a demócratas, quizás quería hablarle a ese mundo. Son 8:56. Buen Muchas punto. gracias, Cristóbal Auneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad, como cada día lunes aquí. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas Chao, chao.